La mayoría de las personas creen que toman decisiones basadas en su propia voluntad, en un análisis lógico de la información que reciben o en sus principios individuales. Pero esta es solo una ilusión. La realidad es que la mente humana funciona con atajos psicológicos, patrones de reconocimiento y sesgos cognitivos que la hacen susceptible a la influencia externa. Quienes entienden estos mecanismos pueden moldear la percepción de los demás a su favor sin que estos siquiera se den cuenta. El poder real no se trata de imponer la fuerza ni de exigir obediencia. Se trata de lograr que las personas lleguen a la conclusión de que seguirte es lo mejor para ellas. La autoridad no depende de tener razón, sino de parecer digno de ser seguido. La gente no busca líderes que sean perfectos o infalibles, sino figuras que representen algo más grande que ellos mismos. Es por eso que la imagen de poder es más importante que el poder en sí mismo. Un líder no es necesariamente la persona más capaz, sino la que logra proyectar mayor seguridad en su capacidad de guiar. La percepción de autoridad se construye a través de señales que las personas interpretan de manera automática. La manera en que hablas, te mueves, te expresas y respondes a los demás define cómo te perciben. Una persona que vacila al hablar o que busca la aprobación de los demás antes de dar una opinión transmite inseguridad, y la inseguridad mata la autoridad. En cambio, alguien que se expresa con convicción, sin titubeos y con la certeza de que su visión es la correcta, genera una impresión de liderazgo. No importa si realmente sabe de lo que habla. La percepción de confianza es suficiente para que otros lo sigan. Las personas confunden seguridad con conocimiento. Cuando ven a alguien actuar con certeza, asumen que esa persona sabe algo que ellos no saben. Esto se debe a que la mayoría de la gente duda de sus propias capacidades y busca referencias externas para validar sus decisiones. En situaciones de incertidumbre, las personas tienden a seguir a quien parece tener una respuesta clara, incluso si esa respuesta es fabricada. El lenguaje corporal también juega un papel crucial. La postura, el tono de voz y el contacto visual influyen en la manera en que los demás perciben a una persona. Un líder no necesita gritar ni hacer grandes gestos para imponer su presencia. La verdadera autoridad se comunica a través de la calma y la economía de movimientos. Quienes dominan este arte pueden proyectar poder sin necesidad de decir una sola palabra. Otro elemento clave es la narrativa. Los seres humanos organizan su comprensión del mundo a través de historias. No siguen a personas, sino a ideas que les dan un propósito. Un líder efectivo no solo se presenta como una figura de autoridad, sino que también ofrece una visión en la que los demás puedan creer. La historia que cuenta sobre sí mismo y sobre su misión es lo que hace que otros lo sigan. Sin una narrativa convincente, la autoridad se desmorona. Las figuras de poder más exitosas en la historia han entendido esto a la perfección. No han dependido únicamente de la fuerza o la lógica para ganar seguidores, sino de su capacidad para crear un relato en el que las personas se sientan parte de algo más grande. Han sabido presentarse como la solución a un problema o como el puente hacia un futuro mejor. Cuando alguien logra que los demás crean que su éxito personal es también el éxito del grupo, la lealtad se vuelve incuestionable. El poder, en última instancia, es una construcción social. No es una cualidad intrínseca, sino una percepción compartida. Una persona solo tiene autoridad porque los demás creen que la tiene. La diferencia entre alguien que lidera y alguien que obedece no está en sus capacidades reales, sino en la forma en que los demás los perciben. Esta es la clave para entender por qué algunos individuos parecen acumular influencia sin esfuerzo, mientras que otros, por más competentes que sean, nunca logran ser tomados en serio. La gente no sigue a quienes son más inteligentes o más preparados, sino a quienes proyectan mayor seguridad y dirección. En un mundo donde la percepción lo es todo, comprender cómo se construye la imagen de poder
es el primer paso para dominar el arte de la influencia. El poder no existe en el vacío. No es algo que una persona pueda ejercer en solitario, sino que depende de la dinámica entre individuos. Quien pretende imponerse sin apoyo, sin rodearse de las personas adecuadas, está destinado al fracaso. Los líderes que entienden esto saben que su verdadero talento no está en hacerlo todo por sí mismos, sino en reconocer quiénes pueden servir a sus propósitos y cómo integrarlos dentro de su órbita de influencia. En cualquier entorno humano existen personas con distintos niveles de utilidad y peligrosidad. Algunos pueden convertirse en aliados estratégicos, mientras que otros representan obstáculos que deben ser gestionados con precisión. La clave está en observar con atención, en detectar patrones de comportamiento y en comprender las motivaciones ocultas de cada individuo. No todas las personas buscan lo mismo, pero todas tienen puntos débiles que pueden ser utilizados para inclinarlas en una dirección u otra. Los individuos con ambición y talento pueden ser activos valiosos si se les maneja correctamente. Son aquellos que buscan oportunidades, que desean ascender y que están dispuestos a comprometerse con una causa si ven en ella un beneficio propio. Pero su lealtad nunca es incondicional. No siguen por convicción, sino por conveniencia. Esto significa que deben ser mantenidos bajo control mediante incentivos constantes, asegurándose de que su permanencia dentro del círculo de influencia siempre les resulte más ventajosa que cualquier otra alternativa. Si sienten que pueden obtener más en otro lugar, se irán sin dudarlo. En el otro extremo están aquellos que no poseen ambición ni iniciativa, pero que pueden desempeñar un rol útil dentro de una estructura de poder. Son los seguidores naturales, los que prefieren ser guiados en lugar de tomar decisiones por sí mismos. No buscan liderar ni desafiar la autoridad, sino sentirse parte de algo más grande. Son estos individuos los que otorgan estabilidad a cualquier sistema de poder. No representan una amenaza, pero tampoco aportan ideas innovadoras. Su utilidad radica en su predisposición a aceptar órdenes sin cuestionarlas, en su necesidad de pertenencia y en su tendencia a depositar su confianza en figuras que consideran fuertes. Más problemáticos son aquellos que, aunque carecen de la capacidad para liderar, sienten resentimiento hacia quienes tienen poder. Son los que sabotean en las sombras, los que buscan socavar la autoridad mediante intrigas y rumores. No tienen la fuerza para imponerse por sí mismos, pero pueden convertirse en una molestia constante si no son neutralizados a tiempo. La estrategia más efectiva contra este tipo de individuos no es la confrontación directa, sino la marginalización silenciosa. Se les priva de acceso a información, se les aísla de los círculos de decisión y se les deja en una posición donde su influencia es insignificante. Un enemigo que no tiene audiencia es un enemigo inofensivo. Aparte de los aliados y los opositores, existen los intermediarios, aquellas personas que no tienen una lealtad definida y que fluctúan según las circunstancias. Pueden ser utilizados en momentos estratégicos, pero nunca se debe confiar en ellos a largo plazo. Su naturaleza es la conveniencia, y esto los hace impredecibles. Hoy pueden estar de un lado, mañana del otro. Son piezas útiles en el tablero del poder, pero deben ser manejadas con extremo cuidado. Nadie puede sostener una posición de dominio sin comprender la naturaleza de quienes lo rodean. La habilidad de leer a las personas, de entender sus intenciones antes de que las revelen, es lo que diferencia a un líder que perdura de uno que es rápidamente derrocado. Un error común es suponer que todos los individuos responden de la misma manera a los incentivos. Algunos se mueven por dinero, otros por estatus, otros por lealtades emocionales. Conocer estas diferencias es esencial para manipular la dinámica de un grupo sin generar conflictos innecesarios. No se trata solo de identificar quién es útil y quién no, sino de saber qué rol asignar a cada uno.
Un líder que no estructura correctamente su entorno corre el riesgo de rodearse de personas que no solo no aportan valor, sino que además pueden convertirse en una carga. Cada persona en una estructura de poder debe tener una función clara, un propósito que justifique su permanencia dentro del sistema. De lo contrario, su presencia es una debilidad. Así como un gobernante selecciona a sus ministros con precisión, cualquiera que desee ejercer influencia debe construir su red de apoyo con el mismo nivel de cálculo. Un líder sin seguidores es solo una persona con ideas, mientras que un líder con una red bien estructurada se convierte en una figura con verdadero poder. La clave no está en la cantidad de personas que lo rodean, sino en la calidad de las relaciones que establece con ellas. El poder nunca es estático. No basta con rodearse de personas estratégicas y establecer una estructura de influencia, porque cualquier sistema de poder está en constante cambio. La dinámica entre individuos, las lealtades, los intereses ocultos y los conflictos internos generan un flujo permanente de tensiones que, si no se manejan con precisión, pueden desestabilizar incluso a quienes parecen tener el control absoluto. Un grupo no es simplemente la suma de sus integrantes, sino una entidad con su propia lógica. La gente no actúa en colectivo de la misma manera en que lo haría de forma individual. Dentro de un grupo los comportamientos se amplifican, las emociones se contagian con facilidad y las decisiones se toman con base en percepciones compartidas más que en un análisis racional. Esto significa que la influencia sobre un grupo no se logra de la misma manera que sobre una sola persona. No se trata de convencer a cada individuo por separado, sino de moldear el ambiente de tal forma que el grupo en su conjunto adopte una dirección favorable. Las divisiones dentro de un grupo pueden ser utilizadas como una herramienta de control. Cuando existe un consenso absoluto, el poder del líder puede verse amenazado, porque la unidad otorga fuerza colectiva. Pero cuando existen tensiones internas, cuando las personas dentro del grupo perciben que sus intereses no están alineados con los de los demás, su capacidad de organizarse contra la autoridad se debilita. La estrategia de dividir para dominar no consiste en crear conflictos arbitrarios, sino en aprovechar las diferencias naturales entre los individuos para mantenerlos enfocados en sus propias disputas en lugar de cuestionar el liderazgo. No todos los conflictos dentro de un grupo deben ser resueltos. Algunos pueden ser útiles, siempre que sean controlados y canalizados en la dirección correcta. Una disputa menor entre dos facciones puede ser una distracción perfecta que impida que el grupo en su totalidad se vuelva demasiado homogéneo y, por lo tanto, peligroso para la estabilidad del poder. Un líder que entiende esta dinámica sabe que no siempre debe intervenir para sofocar un conflicto, sino permitir que se desarrolle hasta el punto en que sirva a sus propios intereses. Cuando una persona dentro del grupo comienza a ganar demasiada influencia o se convierte en una amenaza, su eliminación debe llevarse a cabo con precisión. Un error común es confrontar directamente a aquellos que podrían desafiar el poder, pero esto solo los convierte en figuras de resistencia. Si un individuo es atacado de forma abierta, otros pueden percibirlo como una víctima y volverse en su contra. La eliminación de una amenaza debe realizarse de manera sutil, debilitando su posición gradualmente hasta que pierda toda relevancia sin que nadie se percate de que fue una acción deliberada. Una forma efectiva de neutralizar a una persona sin generar oposición es socavar su credibilidad. No es necesario desacreditarla con ataques evidentes, basta con sembrar pequeñas dudas en la percepción colectiva. Cuando la confianza en alguien comienza a erosionarse, su influencia se desvanece sin que haya necesidad de una confrontación directa. Si los demás dejan de verlo como un referente, su caída es inevitable y ocurre sin resistencia. Otra estrategia es aislar a la persona gradualmente. Se le excluye de decisiones clave, se le restringe el acceso a información importante y se le priva de oportunidades para demostrar su valor dentro del grupo. Con el tiempo,
La falta de relevancia lo llevará a alejarse por sí mismo o a convertirse en una figura tan marginal que su presencia no representará ningún riesgo. Si una persona ya no es útil dentro del sistema de poder, no puede ser descartada de manera abrupta. Un despido repentino, una expulsión directa o una traición evidente pueden generar resentimiento y enemistades peligrosas. En lugar de cortar la relación de manera frontal, la mejor estrategia es hacer que la persona sienta que la decisión de alejarse fue suya. Se le ofrece una salida en buenos términos, se le hace creer que hay mejores oportunidades en otro lugar, o se le brinda una sensación de cierre que le impida guardar rencor. El verdadero control sobre un grupo no se ejerce desde la imposición, sino desde la administración estratégica de percepciones y dinámicas internas. Cuando un líder es capaz de manejar estas fuerzas sin que nadie perciba su intervención, su poder se vuelve indiscutible. El verdadero poder no se ostenta, se ejerce sin ser detectado. Quienes lo comprenden no necesitan imponer su autoridad con fuerza, porque han aprendido a dirigir sin parecer que lo hacen. Un liderazgo efectivo no se basa en el dominio abierto, sino en la capacidad de influir en las percepciones y enredar a las personas en dinámicas donde crean estar actuando por voluntad propia. El arte de la manipulación radica en comprender la naturaleza humana con precisión. Las personas se mueven por emociones, por expectativas y por la necesidad de pertenencia. Aquellos que saben moldear estos impulsos pueden construir su autoridad sin oposición. No hay necesidad de ordenar cuando se logra que otros actúen convencidos de que están siguiendo su propia iniciativa. La clave de un control efectivo es la invisibilidad. Cuando un líder es percibido como una figura indiscutida, su poder se vuelve frágil, porque tarde o temprano despertará resistencia. Pero cuando su influencia se ejerce de manera sutil, cuando los demás creen que sus decisiones son espontáneas y que su organización se mantiene unida de forma natural, el poder se solidifica sin que nadie lo cuestione. La verdadera maestría está en hacer que el dominio sea imperceptible, en diseñar estructuras donde la obediencia no se sienta como una obligación, sino como la única opción lógica. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.